Estamos de vuelta en este debate. Tenemos que hablar de muchísimas cosas, de verdad, pero hablamos hace unos años y seguimos hablando sobre la importancia que tiene la planificación en este maravilloso sector agroalimentario, porque vemos, y lo hemos visto antes, como la regulación de precios, David, al final, buenas noches de nuevo, proviene de la cantidad de productos que hay en el mercado. Está claro, oferta y demanda, eso es tan real como que todo el mundo, aunque no haya estudiado o no sepa, lo ve. Si hay mucha entrada de mercancía, sabe que el precio va a estar barato. Yo voy a lanzar la pregunta ahora, si me gustaría, porque es verdad que teniendo tres profesionales que están dentro del sector, cuando hablamos sobre quién es el mercado, quiénes son los actores fundamentales cuando hablamos, es que el precio lo pone el mercado. ¿Quién es ese ente que a veces está difuminado? Nunca se sabe. Oye, el mercado es el que regula. En este caso, en este sector agroalimentario, en fruta y hortalizas en fresco, ¿quién es ese mercado, Rafael? El mercado son todos los operadores que los martes se ponen a mover los hilos para ver la cantidad. Desde el martes no, miento. Desde el viernes ya están viendo la paridad de partidas que va a haber para la siguiente semana. Y entonces a partir de entonces cuando se establece el precio de mercado. Ojo, un precio de mercado, voy a contar una anécdota de una cadena portuguesa. Hace dos semanas, para que veamos lo que es el mercado, con un producto que no afecta a Almería, que es la pera rocha. Hay una cadena de Portugal que establece el tema de subastas. El tema de subastas, que tú entras en una pantalla como lo que tenía antes Eroski, igual. Entras en una pantalla, tienen los proveedores, tú no conoces a los proveedores, solo conoces tu número y pingo, ya ha dicho lo que es la cadena. Y esa cadena le preguntó a uno de los operadores, oye, voy a poner el precio de la pera rocha. No, era del clavacín, porque esto fue del calabacín. Voy a poner el precio del calabacín a 0,90. Y dijo este empresario, mira, yo a 0,90 yo no te voy a entrar. Lo siento, pero ese precio, si lo pones, yo no te voy a entrar. ¿A qué precio entrarías tú? Yo a partir de 1,20 entro. ¿Sabes cuál fue el precio al que se cerró la operación? Porque esa cadena abre la ventana, tú pones tu categoría y te deja media hora para hacer una contraoferta. 0,89. Entonces el de la cadena le dijo a este amigo mío, digo, no entiendo nada de vuestro sector. Me dijisteis que a 0,90 no ibais a entrar ninguno y he vendido a 0,89 el primer cupo. Eso surge muchísimas veces también. No hay que irse a Pingo o hay que irse a Portugal, también ocurre por Almería. Supongo. Pero bueno, yo lo del ente ese sí. Esa, es una unión de muchas circunstancias para poner un precio, porque claro, hablamos de planificación, hablamos de demanda, hablamos de promociones que surgen de la nada, que esa es una de las cuestiones muchas veces que aparece en un supermercado y indica por ley de no sé de dónde que hay una promoción de un producto sabiendo que no hay mercancía o sabiendo que las temperaturas van a bajar, y eso acomete a que lo que suceda en el globo terráqueo de productos es que se disparen sin sentido alguno, en algunos casos perdiendo en el camino muchísimo dinero algunos operadores, y eso es incontrolable. Y no lo entiendo cómo lo siguen haciendo, y la pregunta siempre es la misma, es que para hacer promociones hay que estar 3 semanas vistas o 4 semanas vistas, y en la verdura, en nuestro caso en Almería, es muy complicado a 3-4 semanas vistas ver la evolución de la demanda o de la oferta que va a haber. A raíz de lo que dice David, hay un ente que es el miedo. Total. El miedo de que el category, o el que teóricamente es mi cliente y mi aliado, me dice, mira, que están haciendo una promo de California a 1,42, y tú dices, yo esta semana tengo 122 palets, y pero bueno, yo pensaba sacarle a esta cadena, sacarle 30, se me van a quedar aquí. Entonces, ¿vale? Se trata de trabajar mucho esos días para ver si realmente esa promoción es real, si no es real. Entonces existe el miedo, hay un ente que es el miedo, que es un intangible. Pero ese miedo es proporcionado por los compradores, por esas cadenas de supermercados, por esos intermediarios que tienen esas cadenas de supermercados que le compran todo, pues el Lidl es uno, en Aldi es otro.
son los que proporcionan ese miedo, porque al final yo creo que estos intermediarios, las cadenas de supermercados, sí tienen la información de lo que van a necesitar. ¿Utilizan a la provincia de Almería para bajar esos precios? Almería no. Utilizan cualquier región, no. Almería a lo mejor... O Almería o te estoy hablando de otro. Con cualquier región es buena para poder operar. No. Yo estoy de acuerdo con Rafael. Al final no creo que sea algo que solo ocurre en Almería, pero sí entiendo que las empresas que al final comercializan tienen una responsabilidad también con su, en este caso, agricultores. Y si hay un producto que necesita salir, el miedo de que no salga y de enfrentarse a estos agricultores es que es muy difícil. Ya, pero esas cadenas de supermercados al final tienen a una gente que les compra unas centrales de compra que también tiene que ganar su dinero. Claro, y esas centrales de compras tienen la información para hacer tambalearse parte de la campaña un sector. La información que tienen esas cadenas es enorme. Ningún operador de Almería tiene la información de todos los demás operadores. Claro. Pero sí que cadenas o algunas cadenas tienen la información de, claro, no de todos, pero del 60%. Entonces esa información, y es seguramente a veces muy real y otras veces no es tan real. Pero bueno, pero sí tienen esa información, que no la tenemos otros operadores. Entonces esa información, claro que podemos ver, pero sobre todo el miedo, más que el miedo, la incertidumbre. Porque las cosechas entran 2 semanas de una temperatura tal y recogemos a los 5 o 6 días el producto. Y la incertidumbre a la capacidad, al volumen, eso sí que siempre está en el estómago, en la cabeza de todos los que estamos operando o cerrando precios para una semana vista o 2 semanas vistas. ¿De qué manera podemos quitar esa incertidumbre y ese miedo teniendo un volumen y una oferta bastante más que aceptable en la provincia de Almería? ¿Podemos llegar a competir de tú a tú con esas grandes centrales de compra? Vamos a ver, Almería ahora mismo es el proveedor de referencia de muchísimas categorías en la Unión Europea. Es decir, eso es una realidad así. Es decir, tenemos una serie... yo siempre doy el mismo dato cuando voy fuera. Solo Almería exporta más frutas y hortalizas frescas que Brasil. Voy a repetirlo. Solo Almería exporta más frutas y hortalizas frescas que Brasil. Que se dice pronto, Brasil es todo un país, por si no lo sabíamos. ¿Vale? Y aquí se exporta mucho más que Brasil. 1 millón de toneladas más. Entonces, Almería tiene una capacidad de influencia brutal. De hecho, el calabacín, para los que no lo sepan, hace 20 años el consumo de calabacín era un consumo mínimo, inexistente. Era un producto que se desconocía totalmente. Y fueron las empresas de la Noria, precisamente Mayes y la antigua Lomanor, las que empezaron a hacer promociones del calabacín a las cadenas alemanas en primavera por un exceso de oferta. Y las cadenas aceptaron. ¿Dónde está hoy el calabacín? Arriba. El pimiento, que es un producto que está en manos de los holandeses y de los españoles, ¿vale? El incremento que ha habido en la categoría de referencia de pimiento en los últimos 10 años se debe a Almería, porque Almería ha incrementado su oferta de tal manera que ha sido quien ha presionado a las cadenas para colocar el pimiento. Y hoy día el consumo de pimiento en toda Europa está disparado. Uno ve las estadísticas de hace 7 años a las estadísticas de hoy, y en un país como Alemania, hace 7 años no se llegaba a los 6 kilos, se quedaba en 5,90, y ahora estamos casi cercano al 8 kilos per cápita. Eso son muchas toneladas, Todo eso lo ha hecho Almería, que ha sido quien ha propuesto, porque desde aquí, desde origen, también se propone. De hecho, la cantidad de productos que hay en Almería es increíble. Hablamos de que hace 40 años hablamos del tomate, del pimiento y del pepino, y ahora tenemos pepino mini, pepino esnaz, pepino holandés, pepino francés, pepino corto. Lechugas. Hablamos de pimiento, pues tenemos el rojo, el verde, el amarillo, el naranja, hay algún blanco por ahí, pero es que tenemos el palermo rojo, el palermo amarillo, el palermo naranja. Hablamos de tomate, ya, eso es infinito, infinito, azul, naranja, trimix, es decir, la cantidad de variedades que han surgido en Almería, eso es un valor, tremendo para Almería. Estando como estamos en una parte de la ventana, prácticamente pues, siendo la referencia en Europa, ¿por qué Almería no es capaz de marcar precios a nivel europeo y seguimos siendo al final un lugar donde nos compran más que vendemos? Y tenemos aquí a gente que ha dirigido departamentos comerciales, David.
pienso y creo que no es tanto como tú estás comentando. Almería vende mucho producto, muchísimo producto. Además, Almería propone muchas promociones en situaciones de mucho volumen y eso se llama venderlo. Porque comprar te pueden comprar, pero si tú ofreces diferentes productos en diferentes formatos para que tengas más aceptación o para que la ama de casa arrastre más kilos con bolsas, mallas, lo que tengas que hacer, pero donde una ama de casa lleva un calabacín se puede llevar 1 kilo, donde la ama de casa lleva un pimiento se puede llevar 5. Es decir, Almería vende mucho producto ya, muchísimo producto. No que además de hecho, cuando decimos de comprar, antes se enviaba mercancía al destino. Ahora no, ahora ya sale toda la mercancía con un destino final. Antes íbamos a los mercados y te tocaban 5, te tocaban 2 y nadie sabía realmente lo que iba a recibir. Pero ahora sí sabemos que son 2 o son 22, eso sí, pero lo sabemos. Y eso ya es una garantía de funcionamiento. Voy a salir en defensa de David y de todos los comerciales, porque aquí es muy fácil la barra de bar decir a los agricultores que los comerciales que no sirven, no saben, no están preparados, y eso es muy de barra de bar. Voy a dar un dato para todo el mundo. Lo mismo le pasa a los holandeses actualmente. Los holandeses ahora mismo, cuando llegan los meses de verano, su pimiento, pues diríamos eso de que no se vende, se ofrece. Y se ofrece, atención, porque hay 7 empresas de Murcia, y 7 son 7, no son 17, que con solamente el 10% de la oferta de pimiento en los meses de junio, julio y agosto, están haciendo que los holandeses suden. Sí, las cadenas alemanas se están protegiendo a los productores de pimiento de Murcia. De hecho, aquí hay una empresa que se llama GABA, Capital Trade, que ha pasado de producir pimiento en otoño a posicionarse en primavera, porque se liquida mejor. Se liquida mejor porque con ese 10% las cadenas controlan a los holandeses. ¿Qué? ¿Los holandeses también ofrecen y no venden? Yo también, viendo lo que estáis comentando, que es totalmente cierto, más que quién lo va a saber mejor que vosotros, pero a coalición de lo que decía Fernando, entiendo que tú también vas mirando el precio final. O sea, el agricultor obviamente le encantaría que el tomate, el pimiento, todo costase el doble. Al final la crítica llega a un momento porque vendemos tanto, exportamos tanto, que el mercado, como cuando bien Fernando ha preguntado quién es el que marca el precio, al final, como tú decías, David, hay una coyuntura muy grande, que es que están los intermediarios, están las cadenas, y luego está el cliente final. Vosotros y las cadenas los supermercados, estoy seguro que habéis hecho los cálculos de si subo 10 céntimos esto, ¿cuánto voy a dejar de vender? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuánto tengo que dejar de vender para ganar un poquito más? Hemos ido de más a menos, ahora sí me gustaría ya centrándonos en lo que es la provincia de Almería. Vemos que cada vez es más común ver cómo determinadas agrupaciones de agricultores apuestan por vender su producto directamente. ¿Nos estamos pegando literalmente un tiro en el pie? Bueno, yo digo no, venga. Ya que, no. Ya que David tiene dudas, yo digo yo. No, es que eso es entrar en ya. Porque los costes que tiene a lo mejor una cooperativa, una gran subasta, una gran comercializadora, no son los mismos que está teniendo. Es decir, y luego iremos, si está cambiando el modelo agroalimentario, porque sí. Grandes productoras, grandes clientes. Entonces, pero también se aprovechan los grandes clientes de esos agricultores o de esa agrupación de agricultores para marcar los precios. Pero atención, es el cliente el que te busca a ti, ¿eh? Tú no buscas al cliente, y hay una diferencia. Cuando tú buscas al cliente, siéntete, esto es una televisión, están los niños viendo. Cuando el cliente te busca a ti, siéntate agasajado. Cuando tú buscas al cliente, a ver lo que el cliente te va a hacer, ¿eh? Y aquí estamos en esa situación. Entonces, grandes empresas, grandes clientes. Las grandes productoras españolas trabajan para los grandes clientes, que son Carrefour, Lidl, Aldi. No hay mucho más, sin grandes, potentes, grandes. Auchan, grandes, digo que son, ¿vale? Y después hay un montón de supermercados regionales, porque la Coop y la Migros, al final estamos hablando de... No son volúmenes. No son volúmenes. Entonces, la Coop y la Migros, tú ves el target de proveedores de Coop y de Migros, hay un montón de empresas familiares. Sí.
Yo pienso que también surge aquí un debate, que eso sería otro día, es la incertidumbre. Es decir, yo voy a una empresa y entrego el producto y a los 30 días me dicen si son 2 o 3 o 5. Esos agricultores que lo aceptan y otros que no. Luego la incertidumbre de que ha surgido en otro sector que tenemos, que en los últimos 10 años ha habido bastantes problemas, que surge también el problema del cobro, de la seguridad. Entonces, ahí donde surge todo este grupo o grupitos que se unen 5 agricultores y empiezan a vender su producto. Pero claro, si ese grupo de agricultores empieza a ser cada vez mayor y puede suponer entre un 10 o un 15 o un 20% de la oferta, al final te está viendo que esos actores pueden empezar a coger relevancia. Bueno, pero en cuanto a referencia de precios, sí. Porque si la referencia de precios con unos costes X te la está marcando un señor que están empaquetando en su finca, que no tiene un manipulado extremadamente grande, ¿te puede marcar un precio en Europa, David? Sí, al final esa empresa pequeña, con ese volumen, pues estará súper a gusto. Pero si esa empresa pequeña empieza a crecer, tiene que hacer una demanda hacia esos grandes productores. Es decir, que al final, si no crece, será perfecto, pero todo el mundo quiere crecer. Y al final entra en el algoritmo de todos. Claro, hay empresas que se consolidan con un volumen de 5 millones de kilos y quieren vivir con eso y pueden vivir. Tendrán situaciones malas, buenas, pero al final defienden el producto. Pero si quieren crecer, al final se encuentran con la barrera de ir a las grandes cadenas. Yo, por lo que tú estabas comentando, Fernando, al final entiendo lo que dices, que estamos dividiendo al sector porque entramos en una batalla de precios. Ahí es donde creo que tú querías ir. También creo que las empresas grandes, al final tú en cualquier tipo de negociación tienes que ver el peso que tiene en esa negociación. Entiendo que las empresas almerienses, como son, pueden ser casi, bueno, al final tenemos muchas que mueven muchísimos kilos, y el poder de negociación que tienen con respecto a los supermercados creo que es bastante grande. ¿Qué ocurre? Que siempre se pierde un poco de peso si al final te pueden decir, pues se lo compro a este, ¿vale? Pero no es igual de cómodo negociar con Casi, que tienes que negociar con una persona para que te abarque todas tus ventas, que negociar con muchos pequeños para todos los días, muy difícil. Yo lo que quiero y lo hago semanalmente, de verdad, lo de dar los precios me parece bastante importante, hay que saber por dónde vamos, pero hay veces que yo creo que el agricultor o nosotros como sector agroalimentario tenemos que hacer una media a final de año. Lo que no podemos estar es constantemente pensando día a día, he vendido a 50, 70, 90, al final tiene que llegar a final de año, habrá partes de la campaña donde hayas vendido por encima del precio y otras por debajo. ¿Está el agricultor de Almería mentalizado en que al final hay que hacer una media a final de año? Y luego a final de varios años, porque al final yo creo que los supermercados pues es un lineal al final, o sea, es una relación de 365 días donde unas veces ganará el supermercado, pero al final es una media, ¿no, David? Hombre, el agricultor cada día más piensa en su recorrido y no solamente piensa un año, porque tú piensas que las inversiones que un agricultor tiene que realizar son enormes, eso nunca se piensa, pero un agricultor que inicia una vida agrícola con invernadero, el proyecto es para 20 años. Correcto. Entonces, él tampoco puede proyectar su cosecha en un año, es decir, tiene que ir mejorando su calidad, mejorando su rendimiento y con eso mejorará también el precio. Y al final, cada 5 años hará un volumen o hará una media para ver cómo va. Pues el agricultor que va cambiando de producto, va cambiando de almacén, eso, al final eso son como el pinball. Es decir, tú tienes que especializarte, voy a hacer calabacín, voy a intentar, oye, no me va bien, pero en los próximos 4 o 5 años tienes que decidir qué vas a hacer. Tienes que especificar, tu empresa tiene que estar específica en algún producto, si no eres un macroagricultor, pero si tienes 2 o 3 hectáreas, que es la media, tienes que ser, soy tomatero y me voy al tomate, soy pimentero, soy calabacinero, soy pepinero, y especializarse en ese producto, manejarlo, saber las enfermedades que pueden llegar y prevenir, saber qué volumen de kilos tengo que coger, y al final de los 5 o 6 años eres un profesional de ese producto, y ahí sacarás su rendimiento. Hay agricultores que incluso cada vez más hacen ya trasplantes por secuencias cortas. Es decir, son agricultores que dicen, voy a hacer este trasplante para tener calabacín desde la semana 36 hasta la semana 48, la semana 48 corto, pongo trasplantes de calabacín que me va a durar de la semana 10 hasta la semana 22. Es decir, que hay agricultores que van
secuenciando los trasplantes para estar X semanas. Es una cosa impresionante, ¿eh? Es decir, que hay gente que afina tela. En otros productos no se puede afinar tanto, ojo, en un pimiento no se puede afinar tanto, pero en ciertos productos se afina mucho. El agricultor, a ver, hay más agricultores conscientes de saber lo que se puede trabajar, lo que no, y secuenciar la semana y trabajar según trasplante, según las realidades de cada momento. Son decisiones que el agricultor toma, porque esto no es una ciencia exacta. Correcto. Hemos pasado en esa fase de que ya enero, febrero el calabacín estaba muy bien de precio. Ya el cambio climatológico también nos está marcando un poco la dinámica de los últimos años. Pero yo conozco agricultores que incluso ahora mismo ponen sus secuencias de producción para no tener nada en los meses que siempre han sido calientes de precio, porque ya no son tan calientes. Correcto. Entonces huyen de ese pegote de oferta y se llegan a marzo donde ya hay un valle de la producción porque el pegote ya se ha saltado. Que hay agricultores que afinan muchísimo. Vamos a ir poco a poco, sí, Juan Luis. Yo también veo que al final el agricultor no es el agricultor que teníamos hace 15 años. Yo creo que el agricultor ha pasado a ser un empresario, ¿eh? Nos damos cuenta cuando pasan cosas como pasó en el Ejido con el tema de la Dana. Cuando al agricultor tú le preguntas, oye, ¿qué vas a hacer ahora que se te ha caído el invernadero? Él es el primero que te dice, pues mira, yo es que al final solo he podido recoger 4 kilos y me quedaban por producir tantos y me falta por pagar este año esto, entonces ahora tengo que jugármela de esta manera. Son totalmente conscientes de cuánto tenían que producir, de cuánto le iba a costar y en ese tipo de situación de lo que tienen que hacer para llegar a cubrir costes. O sea que ya la profesionalización es bastante grande. Efectivamente, sin embargo nos vamos a ir a un cultivo que pues, no sabemos si echar una moneda al aire, que son los cultivos de sandía y de melón. En la provincia de Almería, para muchos, unos lo utilizan pues para ver si ha ido mal el año, pues para ver qué pasa, por qué el cultivo de sandía y de melón cambia cada año, nunca se sabe absolutamente nada y es literalmente una moneda al aire. Vale que las temperaturas de Europa tienen que ser relativamente elevadas, pero ¿qué está pasando con este cultivo? Es muy fácil, tú lo que has comentado. El consumo de sandía y melón, sobre todo de sandía, es por el calor. Tú puedes tener un consumo de 1 kilo o 2 kilos por persona y si hace calor se multiplica por infinidad y eso es así. El melón sí que es más ya de 12 meses, tú ves los lineales ya, melones 12 meses y sí que apetece a un melón, en Navidad pues lo tenemos, pero lo que es la sandía en sí es un producto de calor y si hace calor pues se dispara como lo hemos visto en los últimos 4 o 5 años. Y que llega un momento de vacíos que nos hace frío y por mucho pero que oferte... siendo a veces las temperaturas altas como fueron el año pasado, el inicio de campaña, los precios eran relativamente bajos. La sandía es un producto de cara y el melón es un producto de cruz. La cara y la cruz. La sandía es cara. Es cara no en cuanto al precio. Sí. Que la sandía hoy día, jugar con sandía es jugar con éxito. Es jugar con éxito. Sí, es jugar con éxito. No me pongas esa cara, Fernando, que es jugar con éxito. Porque es un producto que en los últimos años, el consumo de sandía se ha multiplicado muchísimo. Y ya la sandía, estimado David, ya no es solamente para el calor. Eso era antes. También cuando hace medio calor también se consume sandía. No, si el consumo está. El consumo llega a la época de mayo y el consumo está. Pero si superamos los 30 grados en Europa... se dispara. Ya, no hay consumo, ya es... en cambio el melón es el no consumo. Vamos a quitar una serie de melones del abuelo, de Bollo, de Bruñó, una serie de abuelos, de estos de Jimbe Fresh, pero el resto es el no melón. Es el no melón porque el consumo de melón, y yo invito a que traiga un día aquí a Víctor García de Syngenta Seed, se ha prostituido. ¿Pero sabe debería hacer melón? Yo no sé si sabe hacer melón, pero sandía sí, ¿eh? Y tiene una cosa, entonces uno se pregunta, ¿y cómo el agricultor sabe hacer sandía y no melón? ¿Qué ha pasado ahí? Pues evidentemente hemos evolucionado mucho en semillas y en otros no hemos evolucionado tanto. En otros no tanto. ¿Pero por qué? ¿Porque ha habido intereses? Pues no, porque el factor suerte también aquí afecta. Muchas veces los breeders dicen que es también de suerte, y en sandía se está teniendo suerte y en melón la suerte pues no está acompañando. También es cierto, cuidado, que teníamos antes un piel de sapo. Correcto. De carne soft, ahora tenemos un piel de sapo de carne hard, que está como una piedra. No, luego hablaremos de eso. Tenemos que ir cerrando poco a poco el debate, que nos vamos quedando sin tiempo.
A mí sí me gustaría saber, y es verdad, y ya que tengo 3 profesionales dentro de la mesa, hay determinadas marcas de productos, porque puedes decir, bueno, pues en tomate no, pero en el caso del kiwi, ¿por qué el consumidor sí está dispuesto a pagar por una marca X dinero, 100, 150, un 200% más, que por un kiwi que es sin marca? Y no le importa al consumidor dónde esté plantado, que eso es otra cosa, que ya hablaremos, sobre la importancia de que al final el consumidor busca una transparencia. Juan Luis, 1, 2, 3, respondo otra vez. Fernando, también el trabajo de las cadenas, de las productoras es muy bueno. El plátano de Canarias, al final lo conocemos por unos defectos que tiene. Y el potencial de comercial que tenía eso era bastante corto, pero fíjate lo bien que lo han hecho ellos, que ahora todo el mundo va buscando esas motitas y pagan un poco más por ello. Está claro, el trabajo, en este caso, de los marketing o de las personas que están, pero también ha costado seguramente muchísimo llegar a ello. Eso no es, pongo kiwi y empiezo no, eso ha costado muchísimos años y seguramente en producciones muy altas han tenido que destruir mucha mercancía para mantener esos precios. Eso es. Aquí tenemos Te toca cerrar el debate. Sí, pero yo te voy a comentar algo, pues además comentaba antes con José Luis de mi viaje de Portugal y voy a adelantar una cosa que es muy importante. El consumo de kiwi en España es completamente diferente al resto del mundo. España es el primer consumidor de kiwi a nivel mundial. A nivel mundial. Nadie consume más kiwi en el mundo que los españoles. Nadie. El kiwi es un producto que es para el tránsito. Bueno, aquí tenemos un problema en nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía está muy basada en una parte gastronómica en lo que son las carnes rojas. Las carnes rojas, las morcillas, los chorizos. Todo eso, el tránsito de esas carnes no es muy ágil, no es muy dinámico. Y por eso nos metemos esas pasas de kiwi. Hemos descubierto con el kiwi, con la ciruela, sobre todo con el kiwi, que podemos hacerlo así. Por eso a la gente no le importa pagar por el kiwi. No le importa pagar por el kiwi porque vamos a ver a Roca todos los días. ¡Es cierto! Con ese mensaje vamos a dejar terminar el año, David. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Juan Luis, Rafa, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este último programa. Yo creo que hemos tratado muchísimos temas. Y ahora es verdad, esperemos que el año que viene tratemos los mismos. La verdad que apasionante. Otros. No, tenemos que seguir tratando. Al final, es que no avanzamos. Es que no avanzamos. A veces de este sector. Con ese mensaje lo vamos a dejar. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos a lo largo de todo este año 2024. Nos vemos ya en pocas fechas. El día 7 de enero estaremos aquí con más agricultura y con más Parcela 24. Desearles que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices.